Amados hermanos, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y agradecido, ¿verdad?, por esta invitación que me honra. Hermano Humberto, hermana Heréndira, que Dios les bendiga y a toda la familia pastoral. Gracias a Dios. Amados hermanos, el día de hoy estaremos tocando el tema las implicaciones de la transfiguración. Y estamos en San Mateo capítulo 17. Y bueno, ¿qué viene a nuestra mente cuando escuchamos de la transfiguración? Generalmente pensamos en Pedro cuando dice: Señor, hagamos 3 enramadas, ¿verdad? Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y también pensamos, ¿verdad?, en que ya es tiempo de dejar, ¿verdad?, el monte y bajar al valle para vivir, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios. Estos temas generalmente se nos dan, ¿verdad?, cuando estamos en un campamento de jóvenes, por ejemplo, ¿verdad?, en un tiempo de reflexión. Y son muy hermosos, gracias a Dios. Pero, amados hermanos, cuando hablamos de las implicaciones de la transfiguración, tenemos que pensar no solamente en lo que es la transfiguración, sino en todo aquello que está alrededor. Decimos en palabras coloquiales, ¿para qué nos sirve? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros este asunto de la transfiguración? Por eso, amados hermanos, cuando pensamos en la transfiguración, vemos a nuestro Señor Jesucristo mostrando una faceta que no se ve comúnmente a través de su vida ministerial, pero que está con ella, ¿verdad?, todos los días de su vida. Gracias a Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en San Mateo capítulo 17 que el Señor Jesús tomó a 3 de sus discípulos y los llevó a un monte alto. Ellos son Pedro, Jacobo y Juan. Y bueno, podríamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué ellos 3? ¿O por qué solo ellos 3? Si el Señor tenía 12 discípulos. Y bueno, vemos en algunos aspectos significativos de la vida del Señor Jesús que no solo en esta ocasión los tomó aparte, ¿verdad?, para, en este caso de la transfiguración, sino también en otros aspectos de su vida ministerial. Por ejemplo, amados hermanos, ellos estuvieron presentes cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad? Él se llevó a estos 3 discípulos con él. Y también ellos estuvieron presentes, amados hermanos, cuando el Señor Jesús estaba orando y se angustiaba en su oración en el huerto de Getsemaní. Ellos estuvieron allí. Y ahora también, cuando el Señor asiste a este monte para que se realice esto que conocemos como la transfiguración, pues también se lleva a Pedro, Jacobo y Juan. Y las preguntas ahí están: ¿por qué solo ellos 3? Y lo que podemos hacer, amados hermanos, es solamente conjeturar, solamente tener ideas que pueden ser posiblemente, ¿verdad? Algunos dicen que es porque son los discípulos que estaban más allegados al Señor, que son los discípulos que tal vez podrían entender y comprender mejor las enseñanzas del Señor Jesús. Y tenemos que recordar, amados hermanos, que Pedro fue el discípulo que dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Palabras que vinieron a la mente y al corazón de Pedro por el Señor. Juan, amados hermanos, es el discípulo al que todos conocemos como aquel al que Jesús amaba. Aquel que se recostaba en el pecho del Señor y llevaban una relación muy hermosa. Y Jacobo, amados hermanos, lo que podemos decir, dicen algunos, es que fue el discípulo
que murió por la causa de Jesús cuando Herodes, ¿verdad?, lo mató a espada. Posiblemente estos sean los elementos por los cuales el Señor Jesús los tenía, decimos, en su círculo íntimo, ¿verdad? A los que les confiaba aquellas cosas que el Señor Jesús quería que de manera explícita, ¿verdad?, ellos lo tuvieran en su mente y en su corazón. Ellos son los que iban a llevar este mensaje, ¿verdad?, de la transfiguración, una vez que el Señor Jesucristo hubo que haber partido con el Señor. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos pensar y analizar, ¿verdad?, qué es lo que está alrededor de este evento tan maravilloso de la transfiguración. Bueno, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice, los llevó a un monte alto, los llevó aparte a un monte alto, dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta descripción, ¿verdad?, de la persona del Señor Jesucristo es una descripción maravillosa. Es una descripción que no es común, ¿verdad? Porque sucedió una sola vez aquí, ¿verdad? En su vida terrenal. El verbo, amados hermanos, que es traducido como se transfiguró, es la palabra que en castellano la usamos para determinar una metamorfosis. Una metamorfosis. Y la palabra morfo, ¿verdad?, es la palabra griega que denota la forma esencial. Y de acuerdo a lo que sucedió aquí, ¿verdad?, nos dicen los comentaristas que la forma esencial del Señor Jesús cambió en ese momento. No cambió su cuerpo, no cambió sus vestiduras, sino que la naturaleza humana de Jesús, amados hermanos, tomó sus atributos divinos, de tal manera que Pedro, Jacobo y Juan pudieron ver a Jesús realmente como era, ¿verdad? Él tomó forma humana, amados hermanos, y recordemos que era perfecto hombre también. Pero Él era Dios y es Dios. Por eso, en ese momento especial, dice el escritor R.C. Lenski, dice que por un breve tiempo se permitió que todo el cuerpo de Cristo resplandeciera con la luz y la refulgencia de su divinidad celestial. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera, amados hermanos, que Jesús es la luz de Dios. Tiene su gloria divina. Por eso tenemos que recordar, amados hermanos, lo que dice Filipenses 2, ¿verdad?, donde nos habla acerca de la humillación y de la exaltación de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, amados hermanos, lo que el evangelista nos está diciendo no es que haya cambiado, ¿verdad?, la naturaleza humana del Señor Jesús, sino que la naturaleza divina se dio a conocer a ellos tal como era, y esa naturaleza divina y esa gracia de Dios y esos atributos divinos que tiene el Señor Jesús traspasaron a través del cuerpo y a través de las vestiduras, de tal manera que dice la palabra de Dios que su rostro, dice, resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta es la gloria del Señor Jesucristo, amados hermanos. Así es el Señor Jesús. Con esta gloria, Él vino hacia nosotros.
Pero dice Filipenses que voluntariamente se despojó de esta gloria para ser como nosotros, amados hermanos. Pero todos sabemos que esta gloria de Dios es compartida a nosotros cuando el Señor Jesucristo forma parte de nosotros, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor. Él nos comparte su naturaleza divina, amados hermanos. Ahora nosotros también tenemos la luz de Dios. Tenemos que recordar, amados hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera vino a este mundo para alumbrarnos, amados hermanos, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento, pero también para que, como dice el evangelista Mateo, allá en el capítulo número 5, amados hermanos, así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el evento de la transfiguración tiene un propósito, tiene una función. ¿Por qué el Señor Jesús permitió que sus discípulos vieran su gloria? Y Juan lo dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito, el Hijo de Dios. ¿Por qué el Señor permite eso? ¿Y por qué la comparte con nosotros, amados hermanos? Porque esa gloria, así como Dios permitió que sus discípulos la vieran, así nosotros, el Señor nos pide que las demás personas que están a nuestro alrededor, también ellos vean la gloria de Dios, pero a través de nosotros. Lo que está dentro de nosotros, amados hermanos, es la gloria de Dios. Nosotros tenemos comunión con el Hijo de Dios. Nosotros tenemos comunión con el Padre. Nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y la gloria de Dios llena nuestra vida. Dios nos comparte sus atributos también, para que aún a pesar de esta naturaleza humana, esos atributos divinos, ese amor, esa gracia de Dios, esa bondad, esa misericordia que está dentro de nosotros por el efecto de la comunión que tenemos con el Señor, amados hermanos, traspasa nuestro cuerpo, traspasa nuestras vestiduras, y eso es lo que ven las personas. Por eso al Señor Jesús no se le veía todos los días en una transfiguración. No se le veía todos los días irradiando esa luz hermosa. Lo que veían sus discípulos y lo que veía la gente, amados hermanos, era su amor, era su bondad, era su misericordia, era el ayudar a las demás personas, era el tener amor por todos, era el compartir la palabra de Dios. Amados hermanos, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos, porque la gloria de Dios está con nosotros. Esas, amados hermanos, son las implicaciones de ver la gloria de Dios. ¿Para qué sirve el que nosotros sepamos que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios puede cambiar las vidas, amados hermanos? ¿De qué sirve que lo sepamos si no podemos participar de eso? Pero Dios nos los comparte para que nosotros a nuestra misma vez podamos compartirlo con los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, la transfiguración tuvo dos propósitos. El primer propósito fue preparar al mismo Señor Jesucristo. Él estaba en un tiempo en el cual estaba entre nosotros, enseñando, predicando la palabra del Señor. Pero llegaría el tiempo, amados hermanos, en que Él tendría sufrimientos muy grandes y tenía que pasar por ellos. Así que el Señor viene y lo prepara. Le trae, por ejemplo, a Moisés. Viene con Elías también. ¿Y de qué hablaban, verdad? Dicen los comentaristas que seguramente lo más probable es que le estaban confortando y le estaban animando para lo que venía después, ¿verdad? Como decimos, le estaban echando porras.
estaban orando por él tal vez. Estaban diciendo, ánimo, Dios está contigo. Y esas, amados hermanos, son las promesas de Dios para todos aquellos que en esta vida están caminando con el Señor, están compartiendo la palabra de Dios, se están esforzando en que otras personas conozcan el amor de Dios. Y Dios dice, yo estoy con ustedes. Tengan ánimo. Adelante, esfuércense, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este camino en el que vamos, amados hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo fue preparado y fue animado por estos grandes hombres de Dios, por Moisés y por Elías, para que cuando el Señor Jesucristo continuara con su camino aquí en la tierra, él siempre estuviera fortalecido por la presencia de Dios en su vida. Ese es uno de los propósitos, amados hermanos, de la transfiguración. Eso es con respecto al Señor Jesús. Pero con respecto a los discípulos, porque hay un propósito por el cual los discípulos estuvieron allí. Y es precisamente preparar a los discípulos también para que ellos vieran la gloria de Dios. ¿Quién era Jesús realmente? Que confiaran en Él, que creyeran en Él, que se afianzaran en su fe en Él. Para que ellos, amados hermanos, pudieran sostener a todos los demás discípulos, a toda la demás iglesia que se estaba formando, y que ellos con su testimonio y con su vida, amados hermanos, fueran llevando adelante el plan de salvación que el Señor Jesucristo estaba poniendo en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Estos eventos tan maravillosos de encuentros con Dios, también los tenemos, amados hermanos, cuando leemos la palabra de Dios. ¿De qué sirve que leamos la palabra de Dios si no vemos que haya un cambio en nuestra vida? La luz de Dios a través de su palabra tiene que iluminar nuestro corazón, pero nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, de que Dios está allí y que Dios nos está dando de su gracia y nos está compartiendo. Y lo mismo pasa cuando oramos a Dios, amados hermanos, porque oramos para pedirle que trabaje con nosotros, porque oramos para pedirle que siga transformando nuestras vidas y nuestros corazones, amados hermanos. Le pedimos a Dios, le pedimos al Espíritu Santo que nos siga enseñando para que nosotros podamos ser personas cada vez mejores delante de Dios y delante de las personas. El propósito general de todo esto, amados hermanos, es que la gloria de Dios sea conocida por todas las personas. En este caso, Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Dios. La gente a nuestro alrededor, amados hermanos, puede ver la gloria de Dios a través de la vida de todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. San Juan, amados hermanos, en su capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bonito es, amados hermanos, que como Pedro, como Jacobo y como Juan, usted y yo también podamos decir, y yo vi su gloria, y yo la vi, y soy un testigo de la gloria de Dios, porque el Señor ha transformado mi vida a través de esa experiencia tan hermosa, ¿verdad? Los que conocen de esto, los teólogos dicen, a través de esta teofanía, ¿verdad? Pero gracias a Dios, amados hermanos, otro evento hermoso sucedió allí. Cuando estaba el Señor Jesucristo con su gloria, con esa luz tan hermosa y tan resplandeciente, cuando estaba con Elías, cuando estaba con Moisés platicando, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Amados hermanos, el Señor Jesucristo se mostró como era el Hijo de Dios, con toda su gloria, ante Pedro, Jacobo y Juan. Y Dios les dijo, escúchenlo a él.
Estoy contento con lo que Él hace. Yo respaldo todo lo que Él hace, porque es mi Hijo amado. De la misma manera, amados hermanos, si nosotros tenemos esta comunión con el Señor, si Jesucristo es nuestro Señor, si el Espíritu Santo dirige nuestras vidas y nuestros corazones, amados hermanos, nosotros también estamos participando de esta gloria de Dios. Y también el Señor, sus palabras son para nosotros. Somos hijos amados de Dios. Que Dios esté contento con lo que hacemos. Que Dios tenga gozo en su corazón, porque nosotros estamos con un corazón deseoso de compartir, de amar, de perdonar, de llevar adelante el Evangelio. Y el Señor está diciéndole a las personas, escúchenlos a ellos, porque ellos son mis hijos amados, porque en ellos tengo mi complacencia, porque yo los respaldo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, gracias a Dios por este evento tan hermoso de la transfiguración. Pero gracias a Dios por todo aquello que implica para los hijos de Dios, para los cristianos, el ser testigos, amados hermanos, de este evento tan maravilloso de la transfiguración. Amados hermanos, Dios tiene promesas hermosas, grandes, maravillosas, para todo aquel que quiera tener este tipo de comunión con el Señor. Que Dios me los bendiga. Que Dios sea con ustedes.